los mínimos de voltaje y de los máximos de voltaje del patrón de onda estacionario en una línea sin pérdidas, son dados los máximos por esta fórmula que estoy seleccionando y los mínimos por esta otra fórmula que estoy seleccionando. ¿Qué resultados resaltan aquí a la vista? Uno de los más importantes es que la impedancia normalizada en la posición de mínimos de voltaje, perdón, es 1 sobre la ROE, ¿sí? Debido a que la ROE toma valores desde 1 hasta el infinito, entonces lo que tenemos es que la impedancia normalizada en mínimos de voltaje es mayor o igual que 0, pero menor que 1, ¿sí? Eh, Además, las posiciones de los mínimos de voltaje que se obtienen con esta fórmula se deben de obtener evaluando en estos valores de m. Pero puede suceder que el primer número en ocasiones sí me dé un mínimo de voltaje y en otras ocasiones no, ¿sí? Para esto vamos a tener que tomar en cuenta que las posiciones a lo largo de la línea son, son menores o iguales que 0, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, sustituimos en esta formulita m y el número que obtenemos es positivo, entonces el valor de m igual con 0 se debe de descartar, porque estas zetas solamente pueden tomar valores menores o iguales que 0. O sea, o toma el valor 0 o toma un valor negativo. La z que representa posición a lo largo de la línea no puede tomar valores positivos. ¿Por qué razón? Porque desde el inicio les comenté que íbamos a colocar el origen en la carga, en el extremo final de la línea, ¿sí? Y esto entonces implicaba que la línea como tal se encuentra a lo largo del eje negativo Z. Esa es la razón por la cual de entrada Z solamente puede tomar valores desde menos L hasta ¿qué? Hasta 0. Entonces, por esa razón, si nosotros llegamos a evaluar esta fórmula, ahí me faltó algo. Si llegamos a evaluar esta fórmula y con m igual a 0 obtuviéramos aquí un valor positivo, entonces ese valor se debe de descartar, porque los valores de z o son 0 o son negativos, ¿sí? Pero si con m igual a 0 este cociente me diera una cantidad negativa, entonces sí se toma en cuenta ese primer valor, ¿sí? Lo mismo para los máximos. Si con esta expresión al evaluar m igual con 0 obtenemos una cantidad negativa, entonces esa representa una posición verdadera de un máximo. Pero si con m igual con 0 obtuviéramos aquí un valor positivo, esa posición no me da un máximo de voltaje, porque como ya dije, la Z o es negativa o es 0. Nunca puede ser positiva, de acuerdo a la elección del sistema coordenado que, eh, pues, seleccionamos desde el inicio, ¿sí? Entonces, les dije que este problema número 7 de la guía L lo resolvieran, pero les dije que no obtuvieran el máximo y el mínimo. Vamos a hacer eso. Supongo yo que sí obtuvieron la ROE, ¿verdad? Para este problema 7. Si la obtuvieron o no. No, Si profe. no la obtuvieron, Bueno, hay yo que no. obtenerla ahorita. Entonces, lo primero que tienen que hacer es obtener el coeficiente de reflexión. Ya saben que el coeficiente de reflexión es en la carga, por supuesto. ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. ¿Sí?
En el problema dan la impedancia característica de la línea y también dan la carga. De hecho, la carga es la unión de una resistencia de 30 ohms y de un capacitor de 15 picofarad. Supongan que esos dos están conectados en serie. ¿Sí? Dijo, profe, ¿Mande? dijo el de 30 ohms y el de 15 picofarads. Ajá. Supongan que están conectadas en serie. Entonces, eso les va a dar la impedancia de la carga. Si recuerdan cuál es la reactancia o la impedancia de un capacitor, ¿verdad? ¿A qué es igual la impedancia de un capacitor? A menos I sobre omega C. Correcto, menos I sobre omega C. Entonces hay que sustituir los valores que ahí se dan de la capacitancia. Toman en cuenta que la frecuencia angular es 2πf y la frecuencia lineal, de acuerdo al poema, es de 200 MHz. Entonces, con eso van a obtener la impedancia de la carga, que es básicamente la suma de esas dos impedancias. La de la resistencia y la del capacitor. Entonces, ya que tengan el coeficiente de reflexión, hay que tomar en cuenta que la expresión para la ROE es igual al cociente de 1 más la magnitud del coeficiente de reflexión de la carga entre 1 menos la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga. De ahí se ve que cuando el módulo de gamma L vale 1, eso tiende a infinito. Y si módulo de gamma L vale 0, eso es 1. Como les decía, la ROE siempre es mayor o igual que 1. ¿Sí? Toma valores desde 1 hasta el infinito. Bueno, ya que hayan obtenido eso, entonces ahora sí vamos a proceder a obtener los máximos y mínimos de voltaje. Ahí nada más pide el primer mínimo y el primer máximo. Vamos a hallar los primeros dos mínimos y los primeros dos máximos de voltaje. ¿Sí? Bueno, una vez que hayan obtenido lo primero. ¿Qué me salió la ROE, profe? ¿Ya cuánto te da, compañero? Es 3.87111. Oye, Sí, a mí también me da eso. ¿sí? 3.87, 111. ¿Cuánto les dio el coeficiente de reflexión? Denme 4 cifras. Ahorita nada más 4 cifras después del punto. El coeficiente de reflexión es menos 0.1203 1203 más menos menos 0.57 500 0.57 57 57 7 7 y luego sigue un 0 y luego sigue 0.14.
Lo dejamos así entonces, 577. Y ahora transforma Y este sí, número, el número que tienes en tu calculadora, el exacto, transfórmalo a la forma polar. a ¿Cuánto ver. da la magnitud? La magnitud da 0.589. 0.589 y el ángulo, Es. Espera, espera. El ángulo a mí me da menos 1.7762. A mí me da 1 menos. puntos, ajá, A mí me da menos 101.77. grados. Pero les recuerdo Ah, que sí, en radianes. cuando manejemos las fórmulas aquí, los ángulos por lo regular deben de expresarse en radianes, ¿sí? Sí, es que se quedó de circuitos en grados. Ajá, sí. Sí, les Exactamente. dije lo primero que hay que hacer es transformar, bueno, configurar en radianes, ¿sí? Ajá, eso da lo que dijo tu compañero. Efectivamente. Correcto. Entonces, ahorita vamos a quedarnos nada más con esos números. Recuerden que para el examen deben de considerar más cifras porque desafortunadamente esa parte no la puedo configurar en la plataforma para que nada más manejaran 4 cifras después de punto decimal. Entonces, para que ustedes garanticen su 10, hay que usar las cifras que vienen en su calculadora. Entonces, por cierto, antes de que se me olvide, ya les había dicho cuál es su guía del examen, agregué estos 2 problemas más. La combinación de estos 2 problemas sería equivalente al ejercicio que les dije que iba a venir en su examen, ¿sí? Eh, en el primer problema, ahí les doy la constante de fase. Importante, esta constante es 150 miliradianes sobre metro. Entonces, no deben de olvidar este mili. Ajá. La impedancia característica, por ejemplo, ahí es de 207. La frecuencia de operación de 1.9 megahertz. La línea es de 609.3 metros y en el extremo final se conecta una carga de 104 más 121.8 ohms. Entonces, ¿qué se pide en el inciso A? Coeficiente de reflexión en la carga y en el inciso B, la impedancia en la entrada de la línea. En este problema número 2, ahora tenemos una línea que tiene una longitud de 24 lambdas. Z0 es 50 ohms. La impedancia en la entrada, esta es la impedancia en la entrada de la línea de transmisión, no es la impedancia en la carga. O sea que este problema está mucho más fácil que lo que en su momento resolvimos. Y nos dicen que el voltaje en la entrada de la línea es de 7.2 volts. Que se pide obtener la corriente en la entrada, el voltaje en la salida o en la carga y la corriente en la salida o en la carga. Aquí nada más agregué una nota. Hay que recordar que beta es 2pi dividido entre lambda. ¿Sí? O sea que no es necesario saber cuál es la frecuencia porque la longitud de la línea se está expresando en longitudes de onda. Ahí nos dicen que la longitud de la línea es igual a 24 longitudes de onda. ¿Sí? Entonces, para hacer las cuentas, no se va a requerir saber cuál es la frecuencia y por lo tanto saber cuál es el valor de lambda, porque al hacer el producto de beta por L, las lambdas se cancelan. Bueno, entonces hay que resolver esos 2 ejercicios lo más pronto posible porque recuerden que hoy es su examen. Pero esto de hecho es más sencillo todavía que el ejercicio que resolvieron. Pero fue una pregunta, ¿para qué Ajá. dijo que lo pasáramos el coeficiente de reflexión a polar? Perdón, es que no escuché. Bueno, no me acuerdo. ¿Para qué? Ahorita vemos.
Ah, vale. Bueno, entonces hay que ver la fórmula. Se los pedí en la forma polar por algo, ¿sí? Por ejemplo, para hallar los máximos de voltaje, aquí está la fórmula. Esto que está aquí es un ángulo en varianes. Beta es 2 por pi sobre lambda, ¿sí? Ya debe de estar también en qué, eso en varianes por metro. Como esto es un ángulo en varianes, este ángulo, ¿cómo debe de estar? En varianes. Pero esta psi L, ¿quién es? Es la fase del coeficiente de reflexión en la carga. Entonces, según lo que ustedes me dijeron, la psi L es este ángulo. Este ángulo de menos 1.7762 es la psi L. Es la fase del coeficiente de reflexión en la carga. ¿Sí? Bueno, entonces, yo casi no leo el chat. Ahorita estoy leyendo que tienen dudas. Si vamos a exponer, ustedes obtuvieron un número para una respuesta del examen y ese número les dio, supongamos que 5.359.68. Pero esto es lo que les dio la calculadora. Y supongan que a lo mejor esto es volts, 5.3, etcétera, volts. Pero yo les pedí en el examen que lo expresen en ¿qué? En milivolts. Estos volts expresados en milivolts, ¿a cuánto equivalen? ¿Están de acuerdo que equivalen a 5.359.68 milivolts? ¿Es cierto o falso lo que estoy diciendo? ¿Es cierto que Es cierto. 5.35, Cierto. etcétera, equivalgan a Es cierto. 5.359 milivolts? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Como me están pidiendo el resultado en milivolts, multiplico simultáneamente por 10 a la 3 y por 10 a la menos 3. No estoy alterando nada. ¿Sí? Estoy multiplicando, no dividiendo este número. Pero este 10 a la menos 3, ¿qué es? El prefijo mili, ¿verdad? Entonces, en lugar de poner aquí el 10 a menos 3, pongo mili. Este 10 a la 3 termina multiplicando esta cantidad y por esa razón tenemos el 5.359.68 milivolts. De hecho, algunos se equivocaban porque en lugar de ir hacia acá, iban hacia acá. ¿Sí? O sea, decían que eso era 0.0053, etcétera, milivolts, lo cual es falso. Bueno, espero que con ese ejemplo haya quedado claro el por qué en algunos casos tuvieron mal algunas respuestas. Bueno, entonces les decía, la psi L es la fase del coeficiente de reflexión en la carga y según lo que ustedes me dijeron, la psi L aquí tiene el valor aproximado de menos 1.7762 radianes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como nos piden hallar, ahí nada más nos pide hallar el primer máximo y el primer mínimo de voltaje, pero nosotros vamos a hallar los primeros dos máximos y los dos primeros mínimos de voltaje. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a evaluar con estos números. Y los dos primeros valores de Z negativos que obtengamos representan las dos primeras posiciones de máximos y o de mínimos de voltaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a calcular el primer máximo. El primer máximo lo vamos a evaluar ahorita con Z igual a 0. Entonces ponemos aquí, si Z minúscula es igual a 0, les recuerdo que a la Z minúscula yo le pongo aquí una rayita en medio.
¿sí? Para diferenciar de la Z mayúscula que no lleva raya en medio. Entonces, si Z minúscula vale 0, vamos a hallar el primer máximo de voltaje. Simplemente sustituimos ya los valores. Háganlo, por favor. ¿Están de acuerdo que eso va a ser 0? A ver, aquí ya la regué, perdón. No es Z, es ¿quién? M. Perdón. Voy a sustituir los valores de M. Entonces, si M vale 0, vamos allá al primer máximo de voltaje. Entonces, tendríamos 0 menos psi L. Pero el menos por menos nos va a dar un más. ¿Están de acuerdo? Ahorita lo dejo indicado. Esto dividido entre ¿qué? Entre beta, pero beta que es igual a 2 por pi sobre lambda. Entonces, esto da 4 pi dividido entre lambda, pero al ser lambda un denominador de un denominador pasa al numerador. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? ¿Cuánto están de acuerdo que eso les da un número positivo, sí o no? Sí, ¿Sí o no? sí. Como esto da un número positivo, esto no puede ser posible. Entonces, ahí el valor de m igual a 0 no se toma en cuenta, porque con ese valor de m igual a 0 obtuvimos una z positiva. Y las z solamente pueden ser negativas o 0. ¿Sí? Entonces, debemos de considerar ahora el caso en que m vale ¿cuánto? Menos 1. Entonces, hallamos la z max. Esta va a corresponder, de hecho, al primer máximo de voltaje. Entonces, vamos a tener menos 2 por pi, ¿verdad? Cuando m vale menos 1, tenemos menos 2 por pi, menos otra vez, el 1.7762. Esto se termina dividiendo entre 4 pi y se multiplica por lambda. ¿Cuánto les da la fracción? ¿Cuánto es menos 2 pi más 1.7762? Todo eso dividido entre 4 pi. Pero fue una pregunta. ¿De dónde sale el 4pi? Ahí me perdí un poquito. Menos 0.3586 a mi medida. Beta es igual a 2 por pi sobre lambda. De ahí sale, del 4 Gracias. pi. Sí, gracias, bro. Disculpe, ¿Cuánto les da? menos 0.3586. Menos 0.3586 aproximadamente lambdas. Si en el problema no les dieran la frecuencia, pues ya se queda así la respuesta. Pero si en el problema nos dieron la frecuencia, lo más probable es que debamos de obtener esa posición, pero en metros. ¿En el problema dan frecuencia? Sí, ¿verdad? 200 Sí la dan. megahertz. Sí la dan. Pero ¿qué más? Bueno, si nos dieran la permitividad del dieléctrico, se podría obtener lambda, ¿sí? Pero si no dan la permitividad del dieléctrico, no se puede obtener lambda. ¿Por qué razón? Otra de las fórmulas que ya se expone deben de manejar de manera natural. La velocidad de la onda es omega sobre beta. Como la línea sin pérdidas, vimos que esto es igual a 1 sobre la raíz de L por C. Pero también vimos que la raíz de L por C es igual a la raíz de mu epsilon. Si consideramos que la mu es la del vacío y la epsilon es la de un cierto dieléctrico, esto al final se termina escribiendo como la velocidad de la luz en el vacío dividida entre la raíz de la epsilon R. ¿Sí? Esta es la permitividad relativa del dieléctrico. Si ustedes de aquí, entonces toman en cuenta que esta es la velocidad de la onda, la de la luz entre la raíz de epsilon R, y si también toman en cuenta esta otra formulita, el producto de la longitud de onda por la frecuencia lineal es igual a la velocidad de la onda.
Entonces, si tomamos en cuenta que la velocidad de la onda es c sobre la raíz de epsilon r, de aquí podemos despejar lambda. ¿Qué nos va a dar? Lo voy a poner por acá abajo. Lambda debe de ser igual a la velocidad de la luz en el vacío entre la raíz de epsilon r y eso va multiplicado por ¿quién? Por la frecuencia. Entonces, este problema queda expresado nada más así. El primer máximo de voltaje se encuentra aproximadamente a menos 0.3586 lambdas. ¿Sí? O esa es la posición más bien. No se puede obtener lambda porque aunque sí conocemos la velocidad de la luz en el vacío y la frecuencia, la epsilon f no la están dando en el problema, a menos que digan cuál es el dieléctrico que se usa. ¿Se dice cuál es el dieléctrico? No, ¿verdad? No se da ni la permitividad del dieléctrico y tampoco nos dicen, sí se da porque aquí dice que con dieléctrico aire. Profe, Ya se había mencionado que cuando el dieléctrico es aire, la permitividad relativa se toma como 1. En realidad ustedes vieron en el Neri-Vela que no es 1, es algo así como 1.00005, algo por el estilo. Entonces nosotros la vamos a tomar como 1 siempre a la permitividad relativa del aire. Entonces en este caso sí se puede hacer el cálculo porque nos están diciendo que el dieléctrico es aire. Esto va a ser entonces igual, tomando en cuenta la formulita que escribí ahí, esto va a ser igual al producto de ese menos 0.3586 por la velocidad c dividida entre la raíz de epsilon f, que ya dijimos es 1, raíz de epsilon f, que ya dijimos es 1, y eso de multiplicar ¿a quién? A la frecuencia, obviamente va en el denominador. Con eso ya lo obtenemos una posición en metros. ¿Cuánto les da? Menos 0.3586 multiplicado por 3 por 10 a la 8. Recuerden que aquí el valor de C que siempre vamos a manejar es 3 por 10 a la 8. Dividido entre, me parece que era 200 megahertz, o sea, entre 2 por 10 a la 8, de hecho se cancelan. Nada más queda 3 medios que multiplica ese menos 3.586. Bueno, menos 0.3586. ¿Cuál es el resultado final que obtiene? menos 0.537. Menos 535. 0.537 metros. Menos, ahí no puse el menos. Menos. Profe, entonces siempre que debamos tomar C, tomamos esa de 3 por 10 a la 8. Sí, siempre que deban tomarse, consideran 3 por 10 a la 8. Así Con- como lo dije. Siempre que tomen epsilon 0, consideren que es 8.85 por 10 a la menos 12. Cuando consideren mu 0, consideren que su valor es 4pi por 10 a la menos 7. Siempre es que deben de manejar esos con- valores para que no haya discrepancias demasiado grandes o desviaciones demasiado grandes entre lo que ustedes obtienen y lo que yo considero como respuesta correcta. ¿Sí? ok, profe. Bueno, Es que yo la tomé como 2.99 por 10 a la 8 y me variaba en pequeñas décimas. Entonces sí ya varía. es Sí, por eso. la razón del por qué les digo que hay que tomar siempre un cierto valor para esas tres cantidades es para que no tengamos esas desviaciones. ¿Sí? O sea, no es capricho, es en realidad para que no haya problema a la hora de que la plataforma califique su resultado. Bueno, entonces, Perdón, profe, una pregunta rápida. Ahí dice menos 0.537 metros. sí, porque esto ya está en metros. Ok, sí, gracias. Sí. Bueno, esto me dijeron, no sé si eso de, ¿eh? No, sí da. Es que me dio lo mismo, pero no le Bueno, alcanzo a distinguir ahí. Sí, profe, sí era eso. correcto. ¿Qué es lo que sigue?
Deberíamos de tomar ahora m igual a menos 2, porque les dije vamos a obtener los dos primeros máximos. ¿Sí? Entonces ahora sustituyan aquí m igual a menos 2. ¿Cuánto nos va a dar aquí en realidad? Menos 4pi. ¿Están de acuerdo? O sea, la Z max va a ser el cociente de menos 4pi menos otra vez el 1.7762 dividido entre 4pi y eso multiplicado por lambda. ¿Cuánto les da otra vez la fracción? Recuerden que están sustituyendo en esta fórmula que ya no aparece en esta. Menos 0.8586. En esta de aquí. Menos 0.8586. 86 lambdas. Y en metros. Da menos 1.28775. Bueno, es 1.28765 metros. Entonces, de esa forma proceden, pero otra vez, tomen en cuenta que cuando evaluamos en m igual a 0, como obtuvimos una z positiva, ese valor quedó descartado. Si obtuviéramos una z que vale 0, ese valor sí se toma en cuenta porque eso significaría que el máximo está en la posición de la carga. Obviamente no es el caso en este problema. ¿Sí? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Hay que sustituir también en esta fórmula para mínimos, empezando nuevamente desde 0. Pero aquí no va, aquí va a haber problemas, sí. Noten otra vez que cuando m vale 0, vamos a tener pi menos algo. Esto me va a dar otra vez una cantidad positiva. Por lo tanto, aquí m igual con 0, ¿qué sucede? Se vuelve a descartar para las posiciones de los mínimos. Cuando sustituyamos aquí m igual a menos 1, vamos a tener menos 2 más 1, pues menos 1 por pi. Vamos a tener menos pi más el 1.700 y algo. O sea, esto sí va a ser negativo cuando m valga menos 1. Cuando m valga menos 2, por supuesto, también. Entonces, aquí el primer mínimo de voltaje se obtiene con m igual a menos 1. Y el segundo mínimo de voltaje se obtiene con m igual a menos 2. ¿Sí? Entonces ya nada más hay que terminar ese problema, por favor. Obtengan las posiciones de los dos primeros mínimos de voltaje y me dicen qué resultado les da. Ahora, antes de que se me olvide, el primer máximo de voltaje está en 0.3586 lambdas. Pero noten ustedes que el segundo máximo de voltaje está en menos 0.8586 lambdas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos máximos de voltaje? Tomen la diferencia. A mí me dio un medio, no sé a los demás. Les da más o menos un medio, dependiendo de quién fue el sustraendo, ¿sí? Pero les da más o menos un 0, más o menos 0.5 lambdas. Sí, Eso no es casualidad. La distancia entre máximos consecutivos, la distancia entre máximos de voltaje consecutivos siempre es de media longitud de onda. Y la distancia entre mínimos de voltaje también consecutivos es también de media lambda. Y eso no es casualidad porque les había mencionado que cuando la línea no tiene pérdidas, ¿sí? Cuando la línea no tiene pérdidas, les había dicho cuál era la longitud de onda. ¿Cuál era el periodo, perdón, espacial
de los voltajes y corrientes. ¿Sí? Les dije que el periodo espacial era lambda. Pero ¿qué pasa si ustedes dibujan un seno, por ejemplo? Este seno, supongamos entonces que tiene un periodo espacial lambda. Pero yo voy a tomar al final el valor absoluto o el módulo de esta función. ¿Están de acuerdo que esta parte donde se encuentra el mínimo se dibujaría en la parte de arriba si es que estoy tomando el valor absoluto de ese seno? Pero yo dije que la distancia desde ese cero hasta este otro cero, ¿cuánto vale? Vale lambda. ¿Cuánto debería ser entonces la distancia entre este máximo y este otro máximo? Pues la mitad de lambda. ¿Sí? O sea, 0.5 lambdas. Entonces, bueno, eso al final no es casualidad. Esto también tiene que ver con otra cosa. Vimos que el coeficiente de reflexión tiene periodo lambda sobre 2. ¿Sí? El coeficiente de reflexión tiene periodo de lambda sobre 2. Y de hecho, cuando nosotros rotamos un punto en el plano complejo del coeficiente de reflexión y damos una vuelta completa, vamos a ver más adelante que eso equivale a que nos desplazamos a lo largo de la línea media longitud de onda. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero ya de una vez lo voy adelantando. Bueno, entonces, por favor, con esta fórmula para los mínimos, sustituyan m igual a 0. Ya vieron que eso da un número positivo, por lo tanto se descarta. Después con m igual a menos 1 y después con m igual a menos 2 y me dicen qué resultado les da. En lo que yo busco, si tengo el programita que da esos resultados. Se supone que sí lo tengo, pero Profe, no sabe dónde se encuentra. profe, ¿se lo damos expresado en lambdas o ya en metros? Primero en lambdas y después en metros. Bueno, con m igual a menos 1 me da menos 0.1086 lambdas. A ver, vamos a ver dónde está la pizarra. Menos, ¿qué? 0.1086 0.1086 lambdas. Correcto. con m igual a menos 1. Ajá. Esta sería la Z min. Ajá. Con m igual a menos 1. Y con m igual a menos 2. Me ¿Qué da obtienen? menos 0.6086. Bueno, esto tampoco es casualidad. Como les dije, la distancia entre dos mínimos también debe de ser de 0.5 lambda. Si ustedes toman la diferencia de esos dos números, obtienen más o menos 0.5 lambda. Bueno, ya nada más al final terminan de expresar eso en metros y ya acabaron. Yo lo que andaba buscando es el programita que me da esas posiciones. Se supone que lo tengo, pero quién sabe dónde ande. Ah, aquí está. A ver, la frecuencia es de 200 megahertz, ¿verdad? Sí, ¿Cuánto vale Z0? Z0. Ajá. Para el problema 7. 73 ohms. 73 ohms. Z0 vale 73 ohms. La impedancia de carga, 30 y 15 picofarads. 30 menos 1 entre el producto de 2 por I por F
por 15 picofarads. Bueno, ya está. Pero está raro esto. A ver. 200 megahertz. Ah, aquí es 30, no 630. Ya está. ¿Cuánto me habían dicho que les dio el primer máximo de voltaje? En lambda 0.1413. En lambdas 0.143. No creo. Me habían dicho menos punto 3. No, el máximo de voltaje, no mínimo. Menos 0.3586. Correcto. Sí. Yo nada más aquí obtuve lo que plantea el problema. Aquí está. El primer máximo voltaje está en menos 0.358647 lambdas, y eso en metros es menos 0.4032 aproximadamente. El primer mínimo en menos 0.1086 lambdas, y en metros menos 0.1221 o 22, ¿sí? Metros. Bueno, entonces, pues sí, están bien, ¿sí? La RE, como dijeron, les da 3.87, algo. Y el cociente de reflexión, aquí está. Su magnitud se supone que es esta. Y el ángulo aquí lo expresé en grados. Pero como les había dicho, cuando se sustituyen fórmulas, debe de estar en radianes. Bien. Bueno, entonces, pues si se dan cuenta, es sencillo, ¿o no? Hacer esos cálculos. ¿O es difícil? Laborioso nada más, poquito. Bueno, un poquito, de hecho no mucho. No se tardaron demasiado en hacerlo. Laborioso el problema en el que hayan el voltaje y la corriente en la salida, cuando se les da únicamente la impedancia de carga, la característica, la velocidad de la onda y el generador. O sea, la impedancia, el generador y su voltaje. Este sí es un laborioso, les lleva más tiempo. Pues no les lleva mucho tiempo. De hecho, lo terminaron muy rápido. Bueno, este problema, para hallar los dos primeros máximos, los dos primeros mínimos y otras cosas más, en máximo 10 minutos ya lo resolvieron. ¿Sí? Obviamente cuando ya practicaron algunas cuantas veces. De hecho, bueno, ya borré esos exámenes, pero bueno, también podríamos ya de una vez hallar, pongan como enunciado otro enunciado más que complemente este problema. Dijimos que en lugar de hallar solo un mínimo y un máximo, íbamos a hallar dos. Pues aquí también de una vez, para complementar este problema,
hay que hallar el coeficiente de reflexión en la posición de los máximos, de esos dos máximos. De hecho, el coeficiente de reflexión en la posición de los máximos siempre tiene el mismo valor. ¿Sí? Basta con que nada más sustituyamos uno. Hay que hallar también la impedancia en la posición de los máximos de voltaje y también el coeficiente de reflexión en la posición de un mínimo de voltaje y la impedancia también en la posición de un mínimo de voltaje. ¿Qué es lo directo? Para no estarle haciendo al cuento. No es necesario que tomemos las fórmulas de impedancia que ya habíamos visto, en la que es algo más algo por una tangente, entre algo más otra cosa por una tangente. Eso no es necesario, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí ya les dije que la impedancia normalizada en la posición de un mínimo es igual a 1 sobre la ROE. ¿Y cómo obtenemos la impedancia sin normalizar? Si la impedancia normalizada es el cociente de la impedancia entre la impedancia característica, pues entonces la impedancia que no está normalizada es el producto de la impedancia característica por la impedancia que normalizada. Para pronto, si la formulita que está aquí, si esto lo multiplico por Z sub 0, ya tengo entonces la impedancia de la línea de transmisión en la posición de un mínimo. Entonces, la impedancia de la línea de transmisión en la posición de un mínimo es de hecho igual a Z0 sobre la ROE. ¿Sí? Y la impedancia en la posición de un máximo de voltaje es de hecho la Z0 por la ROE. Entonces, como ya tienen la ROE, en un caso dividen Z0 sobre la ROE y ya tienen la impedancia en la posición de los mínimos de voltaje. Multiplican la ROE por Z0 y ya tienen la impedancia en la posición de los máximos de voltaje. Pero todavía hay más. También les dije que el coeficiente de reflexión en la posición de un mínimo de voltaje es igual, aquí no está, pero es igual de hecho a menos, a lo mejor lo puse aquí. No lo puse, pero la posición de hecho en un mínimo, el coeficiente de reflexión en la posición de un mínimo es igual a menos, como estamos en una línea sin pérdidas, es igual a menos la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga. ¿Sí? Para pronto lo escribo aquí. Gamma en la posición de un mínimo de voltaje. Gamma en la posición de un mínimo de voltaje es menos el módulo de gamma L. Y el coeficiente de reflexión en la posición de un máximo de voltaje es igual a más el módulo del coeficiente de reflexión en la carga. ¿Eso de dónde se puede ver? Eso ya de hecho lo podemos deducir. No es difícil hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque les recuerdo que aquí les dije que la magnitud del coeficiente de reflexión siempre era igual al módulo de gamma L. Y aquí también está en la línea sin pérdidas, el coeficiente de reflexión en cualquier punto es el producto de la magnitud de gamma L por esta exponencial e a la i psi z1. ¿Pero qué es psi z1? Pues ya lo tenemos aquí. La psi en la posición de mínimos. La psi en la posición de mínimos. Voy a borrar todo eso. Lo que ahorita les estoy diciendo es importante para que vean que en realidad
hay cosas que no se requiere que les diga uno, ustedes las podrían de hecho llegar a inferir, ¿sí? Dijimos que el coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea sin pérdidas es el módulo de gamma L por E a la I psi de Z, ¿sí? Pero ¿qué es la psi de Z en general? La psi de Z en general es igual a 2 veces beta por Z más la psi L. Pero cuando nosotros estamos en las posiciones de mínimos de voltaje, ¿qué valor toma esa función psi? La función psi en la posición de mínimos de voltaje, de acuerdo a lo que ahí aparece en la figura, únicamente va a tomar los valores 2 por m más 1 que multiplica pi, donde m debe de ser entero. Si este valor yo lo tomo en cuenta, ¿qué puedo decir? Voy a evaluar esta fórmula de aquí arriba. El coeficiente de reflexión en la posición de un mínimo de voltaje es igual al módulo de gamma L por la exponencial E a la I psi evaluada en la posición de un mínimo. Pero ¿eso qué me da? Me da un múltiplo impar de pi. Simplemente pongo por 2m más 1 que multiplica a pi. Pero esto que está aquí me va a dar múltiplos impares de pi. Y a ustedes les dijeron que el coseno de múltiplos impares de pi, o sea, el coseno de 2m más 1 que multiplica a pi, el coseno de ese producto, el coseno de este producto siempre es menos 1. Y el seno de 2m más 1 que multiplicas a pi siempre es igual a 0. Como esta exponencial se escribe como un coseno más i veces un seno, ¿cuál es el resultado final? Que esto es menos el módulo de gamma L. ¿Y qué va a suceder con la posición de un mínimo? El cociente de reflexión ahora en la posición de un máximo. El cociente de reflexión en la posición de un máximo va a ser otra vez módulo de gamma L por la exponencial E a la I, la psi de Z evaluada en la posición de un máximo. Pero según lo que está aquí, para que yo tenga puntos que están en el eje positivo real, se requiere que la fase valga 2mpi, o sea, múltiplo entero de 2pi. Si aquí yo pongo 2mpi y tomo en cuenta lo que a ustedes les dijeron, el coseno del producto de 2m por pi cuando m es un número entero, esto da más 1. Y el seno del producto de 2m por pi cuando m es un entero, esto da 0. Entonces, esta exponencial imaginaria, ¿qué es lo que nos da? Nos da el módulo de gamma L. Entonces, ya tenemos que el coeficiente de reflexión en posiciones de mínimos de voltaje es igual a menos el módulo de gamma L, y el coeficiente de reflexión en posiciones de máximos de voltaje es más el módulo de gamma L, pero también ya obtuvimos que la impedancia en la posición de un mínimo de voltaje es igual a Z0 sobre la ROE. ¿Sí? Y ya también obtuvimos que la impedancia en la posición de un máximo de voltaje es igual al producto de Z0 por la ROE. Entonces, por favor, al problema 7 le agregamos algo más: obtener el cociente de reflexión y la impedancia en la posición de los máximos y mínimos de voltaje. Ya está contestada la respuesta. En la posición de un mínimo de voltaje tomamos menos el módulo de gamma L. Me dijeron que el módulo de gamma L era un 0.58 y algo, entonces esto sería un menos 0.58 y algo, y para la posición de máximos más 0.58 y algo.
la Z0 la dividen entre la ROE y ya tienen la impedancia en la posición de un mínimo de voltaje. La Z0 la multiplican por la ROE y ya tienen la impedancia en la posición de un máximo de voltaje. Entonces, terminen por favor el problema y me dicen qué valores obtienen. Obviamente, para el cociente de reflexión ya está. En la posición de mínimos les va a dar menos 0.5894 aproximadamente. Y en la posición de un máximo más 0.5894. Ya nada más faltarían las impedancias en la posición de un mínimo y de un máximo. De hecho, como aquí ya tengo la ROE, eso lo puedo obtener rapidito. Z0 entre ROE y Z0 por ROE. Ups. ¿Para qué hice ahí? Ahora sí. Bueno, entonces ya lo obtuvieron, ¿no? Les da 18.86 aproximadamente ohms y la otra 282.59 ohms. Sí, profe, para la impedancia Sí, mínima. sí, sí. Sí, ¿verdad? Hola. En un caso 18.8576 y en otro 282.592 aproximadamente. Correcto. Sí, 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 sí. profe. Bueno, pues como pueden ver, está sencillo. No es nada complicado, ya tomando en cuenta, identificando los resultados importantes. Si no identificáramos esas fórmulas que ya vimos, sería complicado porque tendríamos que usar una de estas fórmulas. Es línea sin pérdidas. A ver, una opción es usar cualquiera de estas dos. Esta es la que hemos empleado más. Si nosotros empleáramos esta, como al final estamos truncando el valor de Z, obtendríamos un valor aproximado únicamente. No tendríamos un valor exacto. Si usáramos esta fórmula y sustituyéramos los valores de Z aquí e hiciéramos las operaciones, obtendríamos un valor aproximado, no el valor exacto. ¿Por qué razón? Porque al final vamos a truncar el valor de Z. Entonces, la Z nos debe de dar un número real, pero con esta fórmula obtendríamos una parte imaginaria que es muy pequeñita comparada con la parte real. Por eso les digo que con esta fórmula obtendríamos un valor aproximado, porque obtendríamos una parte imaginaria distinta de cero, no importa que sea pequeña. Sin embargo, con los resultados que ya les mostré, se obtiene únicamente una cantidad real, como debe de ser. La impedancia en la posición de máximos y mínimos de voltaje, de hecho, es real. Y lo mismo sucede con el coeficiente de reflexión. Eso es lo que ya tenemos. Entonces, pues vamos a continuar. Entonces, de aquí ya no se pueden resolver más problemas. Habíamos dicho de la guía B, no me acuerdo. Guía B. Bueno, pues este problema era sencillo, ¿sí? ¿Por qué era sencillo? Porque se hace lo siguiente. No lo voy a resolver, pero
pues les dije que vieran cómo resolverlo. En realidad es muy simple, ¿sí? Porque ¿están de acuerdo ustedes que obtienen primero la impedancia equivalente de esta resistencia en serie con ese capacitor? Ya tienen la impedancia equivalente y eso va a ser la impedancia de carga. O sea, va a ser 50 menos 100J, ¿verdad? Esa es la impedancia de carga. La característica ya la tenemos. Lo primero que hay que hallar aquí es el módulo de gamma L para ese tramo de línea. Y eso va a ser entonces el 50 menos 100J o menos 100I. Es ZL eso menos Z0 que vale 50, dividido ahora entre la suma de 50 menos 100I más 50, etcétera. Ya que tienen gamma L, sacan su módulo y obtienen la ROE. Y lo que pide el problema es la ROE en este tramo de línea. ¿Qué tienen que hacer después? Tienen que sacar la impedancia en la entrada de este primer tramo de línea. Entonces, aquí sí deben de usar, como es línea sin pérdidas, pues aquí sí es conveniente utilizar, ya cerré el archivo. Es conveniente utilizar esta fórmula. Esta fórmula de aquí es la más conveniente. ¿Sí? Esa fórmula se debe de evaluar en Z igual a menos la longitud del tramo de línea. ¿Cuál es el tramo de línea? ¿Cuántos metros? Bueno, el tramo de línea mide 0.2 lambdas. Entonces se debe de evaluar la fórmula que ya les mostré en Z igual a menos 0.2 lambdas. Se toma en cuenta que beta es igual a 2pi sobre lambda y con eso el producto de beta por L nos va a dar simplemente el producto de 2pi por 0.2. Las lambdas se cancelan. Eso va a ser el valor de beta L. Bueno, al final se obtiene la ZI con la fórmula que les dije. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener aquí la impedancia de entrada de la línea de transmisión, la ZI, que está conectada en paralelo con esta resistencia de 100 ohms. Entonces deben de obtener la impedancia equivalente de la ZI que ya calcularon previamente con esta resistencia de 100 ohms. ¿Están de acuerdo que ahí lo que conviene es hallar las admitancias, ¿no? Ya que suman las admitancias, toman su recíproco y tienen la impedancia de carga. Bueno, al final como quieran hacerlo, pero hallan la impedancia equivalente de la conexión de esta resistencia con esta impedancia en la entrada de la línea. Están conectados en paralelo. Entonces eso les va a dar una ZL2. Con esa ZL2 y tomando en cuenta que este otro tramo de línea tiene una impedancia también de 50 ohms, hallan ahora un coeficiente gamma L2. No importa que aquí diga tramo 1. A este tramo yo le llamé el 1, aunque aquí dice 2. Al final no importa, mientras sepamos qué estamos haciendo. ¿Sí? Hallamos otro coeficiente de reflexión que vuelve a ser una ZL menos Z0. Pero ahora la ZL es la que se obtiene a la hora de representar la impedancia equivalente de estas dos, de esos dos elementos conectados en paralelo. Obviamente se divide entre la suma, ya que se tiene este coeficiente de reflexión, se vuelve a hallar la ROE, pero ahora para este otro tramo de línea. Y eso es todo. Entonces es un problema pues muy simple, ¿sí? Y ahí nos quedamos porque ya el siguiente problema habla de la carta de Smith. El siguiente problema habla de la carta de Smith. Entonces, tendríamos que tomar la otra guía que les había ya mencionado, que es la guía A. Guía A.
Bueno, de esto les dije que ya el problema 1 y el 2 eran directos. ¿Cuánto les dio la solución? Bueno, aquí viene la solución. ¿Sí verificaron que al resolver el problema obtuvieran este valor de alfa? En el problema 2. No, profe. Háganlo, por favor. La clase pasada les expliqué cómo. Entonces, resuelvan ese problema y verifiquen que alfa efectivamente les da 2.47 por 10 a menos 3 Nepper sobre metro. En ese problema les dije que con la parte aquí de potencia se determinaba, ¿verdad? Les dije que si suponemos adaptación, este coeficiente vale 0, esto vale 0 y por lo tanto únicamente tenemos lo que aquí estoy encerrando. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar en 2 puntos de la línea que están separados la distancia que se menciona en el problema. De hecho, podemos considerar que para un caso z vale 0, cuando estamos en la salida de la línea, y para el otro caso que z es igual a menos la longitud que mide la línea. Entonces sustituimos esos valores de z igual a 0 aquí, con eso vamos a tener la potencia en la carga. Y sustituimos en z igual a menos 100 metros, por ejemplo, suponiendo que la longitud de la línea fuera de 100 metros. Entonces con eso vamos a tener la potencia en la entrada. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos al final? Dividimos la potencia de entrada entre la potencia en la carga. Esta cantidad va a ser mayor que 1. ¿Sí? Podemos sacar al final el logaritmo natural. ¿Y el logaritmo natural qué nos va a dar? El logaritmo natural nos va a dar el producto de alfa. Si aquí esto era 100 menos 100 metros, aquí vamos a tener alfa por 100 metros. Y de ahí al final, el 100 metros lo pasamos dividiendo y ya podemos despejar a quién, a alfa. ¿Sí? Eso también se puede obtener con esto otro que les dije que había incluido apenas. ¿Sí? Bueno, pero ahí va, estaría un poquito más complicado. ¿Sí? Pero en realidad, también se podría sacar con esta formulita. ¿Sí? Si terminan despejando alfa. Para pronto, si multiplican 10 veces el logaritmo base 10 del cociente entre esas dos potencias y dividen entre 20 veces el logaritmo base e y además también entre d, con eso de ahí obtienen alfa. Esa es también otra forma. Aunque definitivamente la más directa es la que les expliqué ayer, ¿sí? Y que ahorita también lo hice, pero muy rápido. Entonces prácticamente lo que se obtiene es que PL en la carga es igual a 1/2 del módulo de B0 al cuadrado. Estoy evaluando entre el módulo de Z0 al cuadrado por la R0 por la exponencial a la menos 2 alfa Z. Cuando Z vale 0, esa exponencial da 1. Y la potencia en la entrada de la línea se evalúa suponiendo que la línea tiene una longitud L. No sé cuál era la longitud en el problema.
Suponiendo ahorita que tiene una longitud L, esto da un medio del módulo de B0 al cuadrado entre el módulo de Z0 al cuadrado también por la R0 por la exponencial al evaluar en Z igual a menos L. El menos que aparece ahí se cancelan. Queda entonces 2 veces alfa por L. Si yo divido la potencia de entrada entre la potencia en la carga o de salida, esto se cancela, este 1/2 se cancela con este 1/2, el módulo al cuadrado de B0 con este, el módulo al cuadrado Z0 con este, la F0 también se va, y lo que nos queda entonces es E a la 2 alfa L, dividida entre 1, pues es la exponencial. Sacamos logaritmo para despejar alfa, logaritmo natural de la potencia en la entrada entre la potencia en la carga es igual a 2 veces alfa por L. Entonces, la expresión para alfa ya está. Alfa es igual a 1 entre el cociente de 2 veces L. Bueno, el logaritmo natural de la potencia de entrada entre la potencia de salida dividido entre 2L. Eso es la alfa. Verifiquen rápidamente que el logaritmo natural de la potencia de entrada entre la potencia de salida dividido entre 2L, donde L según este problema, ¿cuánto vale? Sí queda, profe. 50 metros. Verifiquen que efectivamente con esa fórmula obtienen ustedes un valor de alfa de 2.47 milinepers sobre metro. Sí queda, profe. ¿Sí? Da Bueno, aquí lo más importante, 2.46. correcto, lo más importante de estos problemas es el análisis, pero si se dan cuenta, no es complicado. Lo que tienen que hacer es familiarizarse con las distintas fórmulas que ya vimos y relacionarlas. En la medida en que ustedes se familiaricen y relacionen, podrán resolver problemas cada vez más complicados, desde el problema más simple hasta el problema más complicado. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente problema, que es el número 3. Les mencionaba que este problema aparentemente es difícil, pero la realidad es que no. El planteamiento sí lleva un poco de tiempo, pero una vez que ya se planteó el problema, determinar la solución va a ser muy rápido. Entonces, por favor, lean el enunciado del problema número 3. ¿Ya terminaron de leerlo? Sí, profe. ¿Podrían hacer un bosquejo? Una figura donde, digamos, ponen algunos datos
del problema? Sí, ¿verdad? Entonces, según esto, primero tenemos un tramo de línea. Ese tramo de línea es de 4000 metros. Después se conecta aquí un amplificador cuya ganancia es de 50 decibeles. ¿Sí saben cómo se define la ganancia de un amplificador? No, yo no. No, profe. Bueno, la ganancia debe de estar relacionada con... Si esto que está aquí es un amplificador, vamos a tener una potencia de entrada y una potencia de ¿qué? De salida del amplificador. Como eso es un amplificador, la potencia de salida debe de ser mayor que la potencia de entrada. Vamos a tomar el cociente de la potencia de salida entre la potencia de entrada. Como el decibel no es otra cosa más que una escala logarítmica, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar 10 veces. Vamos a multiplicar 10 por el logaritmo base 10 de este cociente. Esto que está aquí ya es una cantidad que está dada en decibeles. ¿Sí? Y comúnmente a esto le llaman la ganancia del amplificador. O sea, al producto de 10 por el logaritmo base 10 de la potencia de salida del amplificador entre la potencia de entrada. ¿Sí? Eso es básicamente la ganancia. Entonces, si este numerito ya lo conocemos, y supongamos que esta potencia ya la conocemos, entonces podríamos despejar de ahí. ¿A quién podríamos despejar? Podríamos despejar a la potencia de salida. ¿Sí? Suponiendo que conocemos la potencia de entrada. ¿Eso qué nos daría? A ver, si tienen que 10 veces logaritmo base 10 de PS entre PI es este numerito, despejen ahorita la fracción. Díganme cuánto les da PS dividido entre PI. A este numerito llámenle G. ¿Sí? Llámenle G. Y supongamos que G se conoce. ¿Cuánto les da PS entre PI? Ustedes me dicen si lo que voy a escribir es correcto. ¿Les da esto? 10 elevado a la G entre 10. ¿Eso da? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces ya ahí vamos a tener que la potencia a la salida del amplificador es 10 elevado a la G entre 10 por la potencia de ¿quién? De entrada. Esta potencia de entrada la podemos calcular porque es la potencia que vamos a tener en la salida del primer tramo de línea. Pero el problema dice que después se agrega otro tramo de línea de la misma longitud y después se vuelve a agregar otro amplificador. Aquí debemos de calcular varias potencias. Primero, aquí hay una potencia, le voy a llamar P1, que es la que tenemos en la entrada de la línea de transmisión. Aquí vamos a tener una potencia P2, que es la potencia que tenemos a la salida de la línea de transmisión y es de hecho la potencia que vamos a tener en la entrada de este amplificador. ¿Por qué razón? Este amplificador también tiene asociados, tiene asociados dos puertos. En este puerto se tiene una cierta impedancia.
En este puerto también se maneja una impedancia, pero según el problema, debemos de asumir que las impedancias de estos puertos del amplificador coinciden con las impedancias, coinciden con la impedancia de la línea de transmisión. ¿Sí? Entonces, eso implica que esta potencia que tenemos a la salida de la línea se transfiere íntegramente al amplificador. Esta P sub 2 sería una potencia de entrada para el amplificador, pero el amplificador me va a dar aquí a la salida una potencia P sub 3. Como este puerto del amplificador tiene la misma impedancia que la de la línea de transmisión, entonces resulta que esta potencia a la salida del amplificador va a ser de hecho la potencia de entrada para este tramo de línea. ¿Sí? Pero esta potencia P sub 3 sería una potencia de salida del amplificador y potencia de entrada para que tendríamos en la línea de transmisión. Cuando la onda llega hasta acá, vamos a tener una potencia P sub 4, sería la potencia en la salida de la línea o en el extremo final de la línea, pero eso a su vez va a ser una potencia de entrada para el amplificador. Ese amplificador me va a devolver una potencia P sub 5, sería la potencia a la salida del amplificador. Pero nuevamente a este amplificador se le conecta el mismo tramo de línea de 4.000 metros. Vamos a tener que calcular ya aquí una potencia P sub 6. Nos dicen que esta línea termina en una carga que tiene la impedancia característica de la línea de transmisión. Cuando se calculan todas esas potencias, se asume que no hay onda reflejada. ¿Por qué razón? Porque tanto los amplificadores como esta carga tienen la misma impedancia característica de estos tramos de línea. Debido a ese hecho no va a haber reflexiones, solamente va a haber onda incidente a lo largo de toda la línea de transmisión. Entonces, lo único que tenemos que hacer es relacionar primero la potencia P1 con la potencia P sub 2. Eso ya lo hicimos. En el problema número 2 fue lo que hicimos. La única diferencia es que en el problema 2 la línea creo que medía 50 metros y ahora esta línea mide ¿cuántos metros? 4.000. En el problema 2 se daban las potencias de entrada y de salida. En este problema nada más se daría la potencia de entrada. ¿Por qué digo que será la potencia de entrada? Porque ya nos están diciendo cuál es el voltaje RMS que tenemos en la entrada de la línea. Y la potencia es proporcional a la magnitud al cuadrado del voltaje. ¿Sí? Por lo tanto, esta P1 ya la conocemos. Ahora, la ganancia de un amplificador también se puede expresar en términos de voltajes, ¿sí? O en términos de corrientes. Así como también en una línea de transmisión podemos relacionar en lugar de potencias, en la entrada y en la salida, podemos relacionar voltajes. ¿Sí? De una manera similar al análisis que ya hice para potencias, se pueden relacionar también voltajes utilizando la fórmula para voltajes. Nosotros ya vimos que la forma que tiene el fasor voltaje es V sub 0. Si suponemos que no hay onda, reflejada, entonces sería V sub 0 por E a la menos gamma Z. ¿Sí? Eso sería el voltaje en cualquier punto de la línea. Usando esta fórmula se puede relacionar también el voltaje que tenemos en la entrada de la línea, el voltaje que tenemos en la salida, etcétera, etcétera. Bueno, chavos, ya son las 7. La próxima continuamos. Profe, Por favor, intenten resolver este problema usando los voltajes y usando lo que ya les dije aquí. La potencia es proporcional al módulo al cuadrado del voltaje. Simplemente pongan aquí una constante de proporcionalidad y listo. ¿Sí?
Profesor, una pregunta. Obviamente una constante A para la línea y una constante B para el amplificador, ¿sí? Al final, esa constante A y esa constante B van a terminar bailando cuando se hace el análisis completo. Bueno, nos vemos, chavos. Luego, profe. Luego. Nos vemos.